30 minutos pasan de las 9 de la mañana, ya saben, ya lo están haciendo. Tienen que ir llamando, tienen que ir escribiendo o mandar notas de voz porque está a punto de empezar el consultorio de bolso con José María Alerma, analista independiente, finanzas y bolsa. Las vías de contacto, se las repito como siempre, teléfono fijo 915331851. WhatsApp y notas de voz al 609-224716 y por supuesto también nuestro canal de YouTube. Vamos a hablar de índices, vamos a hablar de acciones, de todo lo que nos presenten. Pero antes vamos a introducir, ya está aquí Roberto Sol en el estudio, porque hay que mirar a protagonistas que escriben la realidad del mercado, dónde se está jugando la rivalidad en ese mercado de la tecnología, de la inteligencia artificial, aunque no sean nombres de cotizadas. Hoy el foco vuelve a estar en Anthropic, ya que, como cuenta Financial Times, la compañía habría retomado los contactos con el Pentágono. Roberto. La empresa de Darío Amodei, según el medio, estaría intentando llegar a un acuerdo con el Departamento de Defensa. La semana pasada el organismo y la tecnológica rompieron relaciones. La razón, la negativa de la firma a que el Pentágono usara sin restricciones sus herramientas de IA. Un contrato de $200 millones que se fue al traste por la negativa de Anthropic a que se vigilase a los estadounidenses con su tecnología. Amodei estaría manteniendo conversaciones con Amy Michael, subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería, para evitar quedarse fuera de la carrera militar, algo con lo que amenazó el secretario de Defensa Pete Hegseth. Al mismo tiempo, Financial Times informa de que OpenAI busca ahora garantías adicionales con el Departamento de Defensa, sobre todo en materia de vigilancia a los estadounidenses, tal como han apuntado fuentes familiarizadas con el asunto. En el seno de la desarrolladora de ChatGPT existe el temor de que el gobierno podría vigilar a los estadounidenses de manera incidental y no intencionada, utilizando herramientas modernas de inteligencia artificial, un miedo que comparten ambas compañías y que deja una pregunta en el aire: ¿está el Pentágono usando de forma ética la inteligencia artificial? Pues muchas gracias, Roberto. Esa pregunta, esa palabra, la ética, difícil. Vamos con el consultorio de bolsa, 9:32. José María Alerma, analista independiente. Muy buenos días. Hola Eva, muy buenos días a todos. Bueno, llegamos a una jornada en la que veíamos de primeras que Asia parecía recuperarse del batacazo. Wall Street también se había apoyado en la macro, en los mensajes de la Casa Blanca, para ver razones para subir. La tecnología lo hacía, pero hoy Europa, en este sexto día de guerra, se tiñe de rojo. En la lectura de ese mercado, por el lado técnico, esos niveles, esas presiones fuera de los gráficos, ¿cómo ves a los principales índices? Bueno, lo primero, Eva, es que cuando ocurren cosas de estas, y sobre todo los que llevamos, como yo, más de 27 años en los mercados, es algo en el que es muy importante poner en situación en qué puede afectar estas bajadas y sobre todo, qué debemos de hacer y cómo debemos de actuar, aunque eso ya cada uno debe de tomar su decisión. Pero de fondo, el mercado a nivel global, si lo vimos con un prisma temporal a junio, a diciembre, no ha cambiado nada con respecto al viernes. No ha cambiado nada. Por lo tanto, ¿qué nos puede beneficiar? Nos puede beneficiar que estas caídas pueden representar una gran oportunidad de compra seleccionando y llevando una gestión patrimonial. ¿Qué ha cambiado? Que me preguntabas de niveles técnicos. Y ahí sí que ha cambiado mucho. El que está trabajando en intradía, el que está trabajando diario. Veíamos el lunes, ese lunes negro, donde yo enviaba a todos mis suscriptores y clientes el mensaje que te estoy diciendo. Recordar abril del año pasado, aquello fue por tema económico-tecnológico, ahora es por tema de estallido de guerra. Pero el mercado no ha cambiado, por lo tanto, cada uno que controle sus niveles de pérdida máxima, cada uno que gestione su tesorería y sin prisas, la liquidez en ciertos momentos es un gran amigo, pero el mercado no ha cambiado, los mercados siguen siendo alcistas y por lo tanto esto, más que tensión de venta, es mantener sensatez y oportunidad de compra.
A nivel técnico, me puedes ir preguntando lo que quieras por no extenderme. Sí. En nuestro mercado español nos lo ha dejado bien claro, esos 16.800, 16.400, que si esto se inquista y podría ser en plazo temporal puede llegar, y por la parte de arriba pues tenemos un intento a los 17.900, 18.000, que no creo que tarde muchas sesiones en intentarlo, y esos máximos de 18.300. Mm. Vamos, si te parece, con consultas. Tenemos ya esperando. Dice, buenos días, gracias por la ayuda. Soy Juan desde Andorra. ¿Me puede analizar WDAY y CRTO? Ese es el nombre, te digo, WDAY, que Sí, Workday. Workday, sí, efectivamente. Ujú. Correcto. Bueno, en cuanto a la empresa, claro que se la podemos analizar. Cotiza en el Nasdaq. Él no sabemos si está dentro o no, que a veces eso es importante, pero ha roto su proceso de lateralización. Disculpa, Que, José María, dime, entró ayer en las entró subidas, ayer. dice el WhatsApp, Vale, perfecto. Bueno, pues anteayer. él sí entró ayer. La entrada en principio no me disgusta. Yo hubiera esperado un poquito más, a más confirmación, a que las cosas se asentaran un poquito más, pero resumiendo y rápido por el tiempo que tenemos, los niveles que ha hecho ahora, que ha aguantado, es ese suelo que hizo en el 2022 y ha llegado directo en la caída, pero hay que entender que tiene una caída fulminante desde principio de año de los 219 a los 120, ha perdido el 50% de su valor solo desde enero. Por lo tanto, esa rotura que puede romper la media, que puede darle un aviso que él ha decidido entrar, bueno, pues me parece en principio correcto, pero siempre que respete el mínimo anterior de los 118, él sabe que eso es cerca de un 25% de stop, y atento porque si sigue el impulso que lleva de la fuerza de los últimos días, puede intentar atacarle la zona de los 160. Por lo tanto, son los niveles donde yo en principio lo vigilaría. Ujú. Faltaba otra en su pregunta, que lo había citado yo, CRTO, también, que entró anteayer, Criteo en el Nasdaq. Correcto. Bueno, digamos, una visión técnica muy, muy, muy similar. El aspecto también está bajando, por lo tanto, es técnicamente, que lo tenemos en pantalla, muy, muy similar. Ha hecho el rebote prácticamente igual a finales de febrero. Aquí los mínimos son decrecientes, no ha dado ninguna señal de rotura, y aquí yo le diría cuidado que no rompa los 16, 19. El valor técnicamente sigue siendo bajista, y en su último impulso vigile, a nivel técnico hablamos, vigile los niveles que por el gráfico de YouTube de Intereconomía lo podrá ver, de la rotura de los 20.15. Vigile ese nivel. Si ese nivel se lo rompe, puede tener un impulso a los 23.50, pero de momento el aspecto de Criteo es bajista. Ujú. Vamos con consultas. Carmelo Ramo dice, quisiera que me dijeras si veo oportuno entrar y momento de entrada en Netflix. Bueno, Netflix se está comportando muy bien desde el abandono de la compra de Warren Bros. Bueno, pues ha tenido un impulso muy, muy, muy fuerte. Es normal que, fijaros, desde esos $75 a los $98 aproximadamente de ayer, pues es normal que se coja un respiro, es normal que haga realización de beneficios. Pero mi objetivo para Netflix en este, digamos, con un plazo temporal en marzo, es que teste la zona de los $100, y con un plazo temporal del primer semestre es que siga su proceso alcista en búsqueda de máximos anteriores, y lo sitúo en niveles de $115.
Otra cosa es lo que haga el precio, pero sería muy normal y natural una recogida, una realización de beneficios y un recorte a nivel de 92,4. Pero la posición en Netflix, y siempre con la ponderación en su cartera óptima y razonable, me gusta y creo que es un valor para tenerlo en cuenta. Ujú. Quería colar yo una cuestión, porque hace un momento nos contaba Roberto conversaciones de una no cotizada como es Anthropic, retomando los contactos con el Pentágono. Y en este escenario, donde no están cotizando ni OpenAI ni Anthropic, pero están en el punto de mira de manera constante esas IAs y las inversiones de los gigantes como Microsoft, como Nvidia, tanto en uno como en el otro. Quería preguntarte precisamente cómo hay que medir ese pulso entre unos y otros. No se daban la mano en la cumbre de la IA de India, los CEOs de las dos compañías, como niños de patio. ¿Cómo puede impactar esa batalla? No sé cómo estás viendo ese tipo de noticias, cómo analizarlas a la hora de ver lo que están haciendo los gigantes. Nvidia, que parece que se va a quedar con lo último que mete en la ronda de financiación, pero que deja ya esa inversión largoplacista que había dicho el pasado mes de septiembre. Bueno, sabes que se está hablando mucho y también por ir al grano y resumir muy rápido, se está poniendo en cuestión, ¿no? Esa amortización de esas inversiones y ese retorno, si va a ser superior al retorno que hay ahora actual sin hacer esas grandes amortizaciones, ¿no? Esas grandes inversiones. Por lo tanto, yo considero de que va a haber una lucha interna entre todas ellas, van a intentar buscar su espacio y por lo tanto es algo que esto tenemos que acostumbrarnos y que estas noticias va a ser algo del día a día, pero que les queda aún mucho recorrido. Cuidado, hemos visto la última publicación de resultados, han vuelto a batir expectativas, es decir, cada vez exigiremos más y por lo tanto o el mercado exigirá más, pero bueno, es que están batiendo, por lo tanto a la inteligencia artificial le queda recorrido, hay que pedir una rentabilidad coherente y sensata, pero niveles, por ejemplo, como lo que me comentas de Microsoft y después de la caída ha dejado un precio después de la publicación de esos resultados muy, muy apetecible. Frente a los 433, yo le hago que para este junio puede tocar aproximadamente los 440, un 10% de revalorizaciones arriba, y Nvidia, pues para qué comentar, ¿no? Es decir, está en ese proceso de lateralización entre los 170 y los 195 y ahora pues se dirige nuevamente a buscar esa parte alta de los 195. Pienso que con la moderación que corresponde, ir quitando ponderación de ellas en las carteras, pero hay que seguir teniéndolas en cuenta. Vale, pues vamos con más preguntas. Una nota de voz. Buenos días. A ver qué me podría decir el analista sobre una empresa americana que se llama Kratos y Ondas Holding. Muchísimas gracias. A ver si tengo suerte y salgo en el consultorio, hombre, que ya lo llevo varios días intentando. Bueno, pues gracias por esa pregunta. Ya ha entrado en el consultorio, José María. Kratos y Ondas. Bueno, si me puedes dar el ticket de Kratos, Ondas Holding lo tengo en pantalla. Vale, lo busco, Kratos. Vale, lo vale, tengo mientras, aquí. Y si no, luego lo buscamos. Vale, en a cuanto... Sale... Vale. Dime. KTOS. Me sale Kratos Defense. A mí. K, Muy Tequilo, bien. Toledo, Oviedo y Sevilla. Para luego. Muy bien. Vale, perfecto. Vamos primero con la que tenemos en pantalla, con Olda Holding, cotizando en el Nasdaq. Si ha entrado, que el audio no he terminado de oírlo bien, si ha entrado o no, pienso de que en este momento es una entrada óptima, es una entrada buena, debería estar tranquilo y aguantarla, pero tiene un nivel que tiene que vigilar, que son los 8.20, 8.30. Ese nivel en principio no lo debería de perder, aunque ha recortado. Su último impulso sigue siendo alcista total y puede tener un ataque a niveles de los 18.60, de los 12.60, 12.80, frente a los 10
50 que está cotizando en este momento. Por lo tanto, yo aquí le diría que si la tiene, aguántela, vigile esos niveles, y hay un nivel previo que le va a dar el aviso si puede llegar a los niveles comentados, que es la rotura de los 11.6. Eso es a nivel de ondas, a nivel técnico. En cuanto a la otra empresa que estamos hablando de, era Kratos Digital. Kratos Digital, porque por esas siglas hay varias. Yo había entendido Kratos y me sale Kratos Defense con ticker K de Kilo, T de Toledo, O de Oviedo y S de Sevilla. Es que Pues yo he escuchado... Pues seguro, Kratos Defense, vale, correcto, sí, correcto, lo tenemos en pantalla. Empresa de seguridad, empresa de defensa en Estados Unidos, una empresa que, si vemos sus ingresos, están siendo, digamos, muy, muy estable. Los beneficios que está teniendo de explotación están en positivo, pero es una empresa con unos beneficios muy, muy limitados. Y en cuanto a su cotización, está prácticamente desde febrero haciendo un proceso de lateralización. Por lo tanto, bueno, es una empresa dentro de un sector a tenerla en cuenta. Se está tuteando con un soporte en niveles de los $84, eso es a nivel técnico. Si esto lo perdiera, pues podría tener un recorte adicional a niveles de 68, pero su proceso alcista es impecable. Por lo tanto, podemos ver, aquí podemos también dibujar un poquito el gráfico y veremos más claro, con dos máximos que el último se hizo el 21 de enero de este año, los $131, y puede tener un nuevo ataque a los $106 frente a los 87 que está cotizando. Tenga en cuenta esos recortes que le he comentado, el proceso es alcista, no creo que fuera de esos niveles tenga mucho peligro, y en un sector en este momento pues que es interesante estar. Esta empresa es de defensa y seguridad. Vamos con otra consulta. F8329. Buenos días, pregunta, ¿qué opinión le merece Coinbase, soportes y resistencias? Y yo añado, y Bitcoin, que hace mucho que no lo analizamos en este tiempo de consultorio también, y ya sabes que me gusta comentarlo contigo, José María. Coinbase, lo primero. Bueno, Coinbase ha hecho un doble suelo. Empresas de intermediación digitales, empresas de intermediación bursátil están teniendo en las últimas sesiones un impulso al alza. Creo que ese doble suelo de Coinbase le representa, bueno, pues un nivel por la parte de soporte muy bueno de los $140-143. Su impulso lo puede llegar en dos fases. El primero es un 10% sobre estos niveles, a los 225, y el segundo puede ser los 250-260. Ese recorrido sí que creo que lo va a hacer. Por lo tanto, si está dentro y está comprado, yo aguantaría la posición, y si no está dentro, pues puede intentar, si quiere, realizar una compra, y tiene el siguiente objetivo a los niveles de 225-228. Me preguntabas por Bitcoin, momento muy interesante. Hemos visto cómo en todo este proceso, antes de la guerra y después, el Bitcoin ha aguantado muy bien, ha estado fluctuando entre los niveles de 58.000 y los niveles de 72.000. Cada vez que llegaba pues ese proceso de lateralización desde el mínimo que hizo el 5 de febrero, bueno, pues lo estaba aguantando. Ayer, con mucho volumen, lo rompía al alza, daba un ataque, tocaba esos 73.000, y cuidado porque puede haber un punto de inflexión en el Bitcoin. Ese punto de inflexión en el Bitcoin, puede haber mucha atracción de dinero, puede ser apetito. Cuidado con esas ballenas que pueden no solo dejar de vender, sino incorporar y entradas en el mercado. Y si estos niveles que está tuteando de 73.000, 73.500 lo rompe al alza, creo que ahora reúne
todos los catalizadores para que lo haga, tendremos un siguiente impulso a los 80.000. Esto va a traer como empresas como Coinbase que ayude a esos objetivos que comentaba antes, va a poner otra vez optimismo en muchos traders particulares, inversores particulares e interés otra vez sobre él y por lo tanto, cuidado, sigue en un proceso de recorte desde sus máximos de octubre del año pasado, pero atento porque en este momento refleja todos los catalizadores para un impulso al alza. Parte de abajo si es fallido, es que ya no lo está demostrando, ya no lo está diciendo, 58.000, 62.000. Vamos con una llamada. David, muy buenos días. Hola, buenos días. Primero todo, enhorabuena por el consultorio. Yo quería hacer una consulta un poco general y luego en particular. Le han dado mucho a aerolíneas y turísticas desde el estallido de la guerra y por todo lo que estoy escuchando en vuestros analistas, se espera más o menos que la guerra no sea demasiado larga y que el petróleo pueda estar tocando techo. Entonces, mi pregunta en particular es sobre IAG, si eso es momento de entrada o si no, si me puede recomendar alguna aerolínea turística que el analista le parezca que puede ser buen punto de entrada. Venga, muchas gracias y por favor si me dejáis al teléfono. Al teléfono, vale, gracias. Le dejamos, David. También Herrera Carlos le preguntaba sobre una entrada en IAG. ¿Cómo lo ves? ¿Esas aerolíneas, esa consulta o recomendación sobre aerolíneas? Bueno, pues mire, don David, yo le diría que sí o sí la caída de IAG representa una gran oportunidad de entrada. Es decir, hemos visto, como es lógico, cierre aéreo, situación de guerra, lo hemos vivido en otros momentos, como las aerolíneas son grandes perjudicadas, un aumento del precio del crudo que no les viene muy bien y que posiblemente el crudo, su impulso grande ya lo ha realizado y no nos rompamos las vestiduras porque esto ya lo teníamos el año pasado en los niveles de 80, por lo tanto no es algo que no hayamos visto ya en estos niveles, por lo tanto el crudo, aunque le quede 2, 3, el crudo Wintesa, por nombrar uno, un posible subida si la tensión aumenta a los niveles de $80, pero a partir de ahí ese impulso ya lo ha hecho y lo veremos fluctuar entre los 72 y los $78. Por lo tanto, el impacto que tiene mucho está descontado ya. El problema es que esto se alarga en el plazo temporal, pero si esto no se alarga en un plazo temporal, la entrada en IAG para mí es una entrada muy buena. Los precios de IAG yo los tengo ubicados en torno a la rotura de los 5.20 arriba, frente a los 4.30, 4.40 que tiene. Por lo tanto, solo puedo comentar que sí, me parece una buena oportunidad. El primer impulso al alza, en caso de que lo haga, serían niveles de los 4.50, 4.60, el siguiente en los 4.80 y a partir de ahí 5.20. 5.20 es la clave de techo sobre él. Por lo tanto, considero que sí. ¿Puede seguir cayendo? Perfectamente. Solo hace falta que esto ya no es que se enquiste más, sino que se alargue en el tiempo. Por lo tanto, si eso sucede, claro que tendremos caídas adicionales. David G. dice, para analizar Grifols, ¿cómo lo ves? Bueno, una empresa en farma, una empresa que dentro del sector farma han aguantado bastante bien este chaparrón, lo hemos visto también en Laboratorio Rovi en España. Es un sector donde yo pienso que hay que tenerlo muy en cuenta durante este 2026. A nivel técnico nos ha dejado
un nivel muy claro, Eva, ese mínimo de ayer de los 9,70, 9,50, por darle una extensión que no debería romper, y si no lo rompe y la aguanta bien, el siguiente ataque es a niveles de 11 frente a los 10,60 que está ahora. Pero está en este momento lateralizando, haciendo esa consolidación, ese descanso de esa bajada desde julio del año pasado, desde los 13,50 euros. Por lo tanto, Grifols, mientras que no nos rompa los niveles de 11,30, 11,50, no tendrá un nuevo impulso al alza. Mientras tanto, ya le he marcado los niveles de resistencia de ataque y los niveles que no debe de romper. Pero me parece Pharma y Grifols o Laboratorios Rovi compañías a tener en cuenta en nuestra diversificación de la cartera. Vale, pues vamos a una nota de voz. Vamos con ella. Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. Le quería preguntar al analista cómo ve en este momento las acciones del Banco Santander y también del Sabadell. Si los resultados del Sabadell impulsarán el valor por encima de los 3,40 y cuándo está previsto que presente resultados y entregue el dividendo. Gracias, muy amable. Pues, Bueno. ¿cómo vamos con esos? Bueno, vosotros sabéis de sobra y lo he comentado muchísimas veces que en banca, en mi opinión, hay que estar, sí o sí, hay que estar, y por lo tanto estas caídas es uno de los valores que nos pueden representar una clara oportunidad de entrada. ¿Hasta dónde pueden caer? No somos adivinos, yo no lo soy, por lo tanto lo desconozco. Pero ayer ya nos dejó esos niveles de 9,50, 9,40, niveles que podría, si todos los mercados tienen una caída adicional, tener esa caída de que comentábamos de liberante hacia ese soporte de abajo que llevaría al Santander a niveles de 9, 9,10, lo puede hacer perfectamente. Pero para mí, banca hay que estar, banca la volveremos a ver, si no me equivoco, a niveles de el Santander de 11,10, 11,20 durante los siguientes meses, y por lo tanto a estos precios y con ese objetivo, pues sin duda alguna hay que entrar. Preguntaba ¿cuándo presenta resultados el Sabadell? Bueno, pues los próximos resultados, los anteriores fueron el 6 de febrero y los próximos los anuales. Tiene el 23 de abril. Son los próximos resultados que tiene, que están previstos que se publiquen. En cuanto a la acción, pues toda la banca tiene, yo diría que tiene cada entidad su característica por donde tiene su negocio más enfocado a nivel internacional, pero todos tienen un similar gráfico, ¿no? El Sabadell, que ha estado en ese noviazgo con el BBV tanto, pues en este caso tenemos un proceso a nivel técnico de lateralización en el precio desde el mes de julio del año pasado. La parte de arriba está muy ubicada, los 3,35, 3,40. ¿Cuándo lo rompa? Pues lo desconozco, no puedo hacer de adivino, pero de momento ese es el nivel que tiene para atacar. Y por la parte de abajo, pues fíjense ustedes que ha tocado esos niveles de caída que tocaba en octubre del año pasado, ha aguantado, está intentando rebotar, veremos al final lo que hace, y no debería de perder los 2,90. Mientras que eso no lo pierda, movimiento de lateralización que nos deja el espejo que está haciendo desde agosto del año pasado, con objetivos nuevamente 3,20, 3,30, y a partir de ahí veremos. José María, tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias una vez más por este tiempo de consultorio. Feliz jornada y hasta la próxima. Adiós y mucha precaución.